Bueno, ahí está, el tema está planteado. Hoy temprano vi un video donde aparece el candidato a diputado por Creemos, Enrique Mendieta, y él daba un testimonio con aspectos que me parecen relevantes, ¿no? Se refería al Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba. Él hablaba, por ejemplo, de que la Alianza estaba en situación de alerta y que a través de sus delegados ante el Tribunal Electoral Departamental estaban percibiendo algunas presuntas irregularidades que podían llevar a un nuevo fraude. Bueno, ¿cómo no llamar la atención con esta declaración? Está en las redes sociales, usted lo puede ver, está disponible. Ahora bien, vamos a entrar al fondo, ¿no? Vamos a preguntar qué han percibido, qué están observando, y por eso le vamos a dar la más cordial bienvenida a Juan Carlos Vergara. Él es delegado precisamente acreditado por Creemos ante el Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba. Doctor Vergara, le agradezco muchísimo la gentileza que tiene de otorgarnos estos minutos. Bienvenido. Buenas noches, Cristian, y gracias por la invitación. A su disposición. A ver, yo sigo insistiendo un poco en este elemento que he encontrado hoy, a partir de la declaración de uno de los candidatos de Creemos. ¿Qué elementos irregulares han detectado ustedes que hoy los mantiene en una situación de alerta? Bueno, en realidad, Cristian, la alerta la tenemos desde antes de la convocatoria a elecciones, desde el momento de la designación de los vocales, de los nuevos vocales del órgano electoral. Particularmente en Cochabamba se han nombrado 4 vocales por el legislativo y un vocal por el ejecutivo. Sin embargo, el sistema de elección de los vocales dice que debe preseleccionarse a los candidatos por el legislativo en la asamblea departamental por 2/3 de votos. Correcto. Todos sabemos que el partido político MAS tiene 2/3 de votos en la asamblea departamental. De manera que esa preselección ya nos mueve la susceptibilidad. Y la ley dice que los preseleccionados van a la Cámara de Diputados y es allá donde se designa de esos preseleccionados a quienes van a ser los vocales, también por 2/3 de votos. Y sabemos que en la Cámara de Diputados el MAS tiene 2/3 de votos. De manera que desde allí ya surge una susceptibilidad de que debemos hacer una fiscalización estrecha al proceso por la forma de la designación de los vocales. Una vez convocada la elección, la Alianza Creemos se prepara con un equipo profesional técnico para hacer la fiscalización y el control al desarrollo del proceso electoral, fundamentalmente amparado en la Ley 018, que es del órgano electoral, que establece como un principio de observancia obligatoria para el órgano electoral el principio de publicidad y transparencia, que está regulado en su artículo 4. A ver, déjeme por favor recuperar lo primero que usted nos ha expresado. Usted me dice, no es que la alerta se haya instalado ayer o hace 2 días. Desde el momento de la designación, la selección de los vocales, me dice usted, doctor Vergara, ¿sí? Surge ya desde allí la susceptibilidad Ahora, por la forma de elección. Sí. Sin embargo, usted mismo lo ha dicho, ¿no? Y lo estoy rescatando de su argumentación hace un par de minutos o hace un minuto. La ley establece eso, más allá de la susceptibilidad. Es decir, la ley establece eso, digamos que en rigor, ¿no? A letra muerta, si vale el término, no se ha vulnerado el tema legal, ¿o sí? No, no. Allí tiene toda la razón, Cristian. Así está armada la ley. Así está armada la ley, se ha dado cumplimiento. Pero esa estructura de la ley, en su aplicación, tiene las características que he señalado. Le entiendo, pero bueno, es bueno visibilizar ambas cosas, ¿no? La subjetividad que usted dice, pero al mismo tiempo decir, mal o bien, bueno, la ley está así. Se cumplió con la ley, bueno, evidentemente. Ahora ya estamos en un momento donde el gran desafío, y creo que es latente, es recuperar la confianza, que eso no es fácil, es muy complicado, y las señales tendrían que ser claras, ¿sí? En cada una de las acciones, en cada una de las actuaciones que hacen a los vocales del Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba y a los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Ayúdeme, por favor, a identificar esas actuaciones, esas acciones, esas señales que ustedes han observado. ¿Cómo no?
Primero que la ley del órgano electoral establece como un principio de observancia obligatoria para todo el órgano electoral el principio de publicidad y transparencia, en el artículo 4 de la ley 018, y esto dice que todos los actos del órgano electoral deben ser públicos y transparentes bajo sanción de nulidad. Y que además dice cualquier persona tiene derecho al acceso irrestricto a esta información del órgano electoral. Eso está establecido como un principio. Entonces, no es necesario ser delegado de un partido político para acceder a la información del desarrollo de un proceso electoral. Lo puede hacer cualquier ciudadano, lo puede hacer la prensa y lo pueden hacer, obviamente, las organizaciones políticas. Una de las observaciones del informe de la OEA sobre el fraude electoral de octubre dice que uno de los factores que posibilitó el fraude es la escasa o casi nula fiscalización de parte de los partidos políticos al órgano electoral en el desarrollo del proceso. No hemos querido cometer nuevamente este error, por eso la Alianza Creemos desde el inicio ha empezado a fiscalizar. Sin embargo, cuando nosotros hemos querido acceder a la información en el órgano electoral, se nos ha restringido esa información. Deme un ejemplo, por favor. Sí, concretamente vamos a eso. Se ha hecho una convocatoria para la designación de notarios electorales. Ya. El cargo de notario electoral es el cargo más sensible de todo el proceso electoral. ¿Por qué? Porque el notario electoral es el que recoge el material electoral del órgano electoral, en este caso del Tribunal Departamental, traslada hasta su domicilio días antes a la votación. El día de la votación de su domicilio traslada hasta el recinto electoral, entrega a los jurados, asesora a los jurados en el funcionamiento de las mesas, recoge las actas de escrutinio y cómputo de los jurados y transporta las actas desde el recinto hasta el Tribunal Departamental. Está por demás decir que esa cadena es realmente muy delicada y en este proceso de selección de notarios se hace una convocatoria pública. El tribunal lanza una convocatoria pública. Sí. El primer paso de esta convocatoria pública es la recepción de los sobres de los postulantes al cargo. Esto estaba previsto que se cierre el sábado a mediodía, de acuerdo a la convocatoria que está en el portal web, y debía cerrarse a las 12 en punto. A esa hora nosotros estuvimos presentes para verificar cuántos postulantes se habían presentado y pedimos que nos faciliten la información. No se cerró a las 12 en punto, se cerró a las 13:15. Se pasó el horario señalado en la convocatoria. ¿Lo apunta eso como irregularidad? Dentro de un proceso de convocatoria pública es irregular, porque en estricta aplicación de la ley debía haberse cerrado a las 12 en punto. Pero más allá del aspecto técnico, probablemente no es lo más trascendente, pero no es bueno, es lo más trascendente, pero hay un error. Ya. Hay un error. Ahora, déjame acotarle a lo siguiente, doctor Varela, lo interrumpo. Evidentemente, yo he estado haciendo seguimiento a este tema porque he escuchado esta mañana declaraciones de candidatos que son parte de Creemos y ellos decían la convocatoria tiene que ser pública. He constatado, es pública, ¿no es cierto? Pública. Está en su web, está en las redes sociales. Luego habían dicho que, por ejemplo, no se había hecho énfasis en el tema de la certificación de no militancia. ¿Sí? Bueno, en esa lógica yo le voy a escuchar para que usted me ayude a identificar, tengo acá la convocatoria, las irregularidades que ustedes han identificado. ¿Ya? Perfecto. A ver. La primera irregularidad, cuando se cierra el libro de recepción de postulaciones, solicitamos nos den acceso a fotografiar todo el libro para tener la lista total de los postulantes. ¿Por qué? Porque como organización política queríamos hacer la verificación de si esos postulantes tenían o no militancia política o habían participado de campañas políticas por algún partido político. Pero en ese momento, cuando solicitamos, nos niegan el acceso a la información y nos dicen que no, que solo podríamos fotografiar la última hoja del libro. Eran 2.400 aproximadamente postulantes. Necesito la siguiente precisión, por favor. ¿Cómo hacen la solicitud y cómo les niegan? Y me estoy refiriendo en términos formales. La solicitud la hacemos verbalmente al presidente del Tribunal Departamental horas antes del cierre, al doctor Humberto Valenzuela.
Él comprende, porque se le da lectura a la normativa, comprende que es un acto legítimo y es legal, amparado por ley, y él ordena que se haga la publicidad de la información solicitada. Pero para sorpresa nuestra, el doctor Valenzuela se retiró porque tenía actividades que realizar, pero para sorpresa nuestra, la vicepresidenta da la orden de que no den esa información a la hora requerida. Ahora, aquí hay un principio fundamental que es el principio de oportunidad. Nosotros en ese momento que se estaba cerrando habíamos pedido la información y no nos quisieron dar. No nos sirve que nos den la información después por el principio de oportunidad, porque pasado ese momento, ese libro, ese listado podía haber sido alterado, modificado, podía haber sido cambiado el libro, podían haber ocurrido muchas cosas, porque ese libro no era notariado. Ese libro tenía un acta de apertura elaborado por el secretario de Cámara, que es del mismo Tribunal Electoral, y un acta de cierre elaborado por el secretario de Cámara, que es del mismo tribunal. Entonces, no había garantías de que esa información no sea movida. A ver, usted me ha dicho, hemos hecho la solicitud verbal, no ha habido mayor inconveniente con el presidente. Con el presidente. El doctor Humberto Valenzuela. Se retira él y la vicepresidenta, doña Ruth Pontejo, cambia el criterio. Eso me ha dicho, ¿sí? Cambia la orden y dice que no se va a dar la información, excepto la fotografía de la última hoja del libro, donde está el acta de cierre. ¿Qué respaldo tiene ese? Yo sé que le estoy preguntando casi, usted ya me ha dado la respuesta, pero a ver, quiero volverle a escuchar. ¿A qué criterio técnico podría obedecer una instrucción de esa naturaleza que viene de la vicepresidenta del tribunal? La última hoja. Va contra derecho. No hay fundamento legal para aquello, porque primero, la ley 018 establece que todos los actos son públicos. Ya. La ley 018 hablando de los actos electorales. Ahora, la ley 1178 y el decreto 181 que rige para los procesos de convocatorias públicas establece que, como su nombre dice, son convocatorias públicas de acceso público abierto para los participantes de una licitación o de una invitación pública. Yo le hice esta consulta porque no había marco legal para negar aquello. Está clarísimo que uno está cumpliendo una función, ¿no? Como autoridad o como funcionario en cualquiera de los casos, y estoy ampliando el ejemplo, debe remitirse a cumplir la normativa, ¿no? Son como intérpretes de esta normativa y tienen que tener un estricto apego a la normativa. Correcto. Criterios personales, colectivos, entiendo que no corresponden, ¿no? Bueno, a ver, por el tema del tiempo, que siempre es cortito en la televisión, vamos Pero a hay un algo segundo más, Cristian, adelante. Hay algo más importante. Sí. El artículo 91 de la misma ley 018 establece como faltas muy graves para los vocales el incumplimiento de los principios. Y esto que le he leído es un principio, el de publicidad y transparencia. Sí. El incumplimiento de ese principio es una falta muy grave, tipificada en el artículo 91 ¿Qué de la supone ley eso? 98, una sanción de destitución. Ah, sí. Bueno. Así es. A ver, vayamos con otro elemento que han encontrado. No vamos a poder, por supuesto, agotar todos, pero como dicen, ¿no? Es bueno empezar la discusión y a veces un botón es suficiente, sin querer decir que todo está mal, por favor. Todo lo contrario, estamos tratando de abarcar con rigor hasta donde podamos. Y ahí, bueno, después veremos a más detalle. ¿Algún otro elemento que a usted les llamó la atención? Sí, la organización del empadronamiento. Ya. ¿Qué han visto ahí? Le asignaron a Cochabamba presupuesto para instalar 48 oficinas de empadronamiento. Ya. Cochabamba tiene 9 circunscripciones con igual población, una media de 195.000 habitantes en cada circunscripción uninominal. Lo lógico era decir 48 dividido entre 9 circunscripciones, 5.3. Cada circunscripción debía haber tenido un número igual de oficinas de empadronamiento, es decir, 5. 3 para las oficinas. ¿La densidad poblacional ahí no determina nada? Justamente, la densidad poblacional determina cada circunscripción. Cada circunscripción tiene 195.000 habitantes. ¿Y dónde ha estado la presunta irregularidad? Aquí está la irregularidad. A las circunscripciones 20 y 21, que son del cercado, norte y centro, le han puesto una oficina de empadronamiento. Y a la circunscripción 25, que es del Valle Alto, le han puesto 18 oficinas de empadronamiento. A la del Cono Sur le han puesto 11 oficinas de empadronamiento. ¿Me está diciendo que la relación es 18-1? Sí, sí. Bueno, ¿qué connotación tiene eso? Ya es un acto sesgado para beneficiar a un partido político.
al partido político que tenga más votos en el área rural. Bueno, sea a lo que se refiere, no creo que habrá que especificar más. No tengo más tiempo, doctor Varela, le agradezco, pero un apunte más si se anima. Me hacía una pregunta concreta de la convocatoria. Si analizamos bien, el reglamento para las elecciones 2020 que ha aprobado el Tribunal Supremo Electoral establece como un requisito el certificado de no militancia. Este certificado de no militancia lo otorga el propio órgano electoral con un costo de 20 bolivianos. Ya. Y no está como requisito el certificado de no militancia. Bueno, me reitera la normativa en ese sentido. Yo estoy en este momento verificando y voy a dar La normativa es el reglamento para las elecciones 2020, artículo 19, que establece como un requisito el certificado de no militancia. Bueno, evidentemente no está en la convocatoria, ¿no? Son 6 requisitos. Dice, los postulantes deberían presentar la siguiente documentación como requisitos esenciales. 6, y no está evidentemente el certificado de no militancia. Esto no significa necesariamente que no se haya presentado, tal vez han omitido en esta convocatoria. No, y es subsanable, porque claro, podrían hacer. pero otra vez las formas son importantes, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, el nivel de confianza y ese concepto es fundamental. Le agradezco muchísimo, hemos iniciado un primer diálogo, estoy seguro de otros varios, porque también leí ese informe, ¿no?, que decía, probablemente se han generado estas dificultades porque no se ha hecho el seguimiento necesario. Lo tendrían que estar haciendo los delegados de partidos políticos o de organizaciones políticas, los delegados acreditados. Cualquier ciudadano lo puede hacer. También. Los medios de comunicación lo vamos a hacer también, por supuesto. Gracias por su visita, doctor. Gracias, Cristian, por la oportunidad. Buenas noches.